Vamos a hablar hoy sobre un cultivo muy importante para Venezuela, como es el cultivo de la caña de azúcar. Y bueno, mi ponencia va a estar enfocada en el mejoramiento genético y su adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Antes de entrar en materia, vamos a hablar sobre la importancia de la caña de azúcar. Es un cultivo alimentario bioenergético a nivel mundial. Se cultiva en más de 100 países. Produce alrededor del 80% del azúcar consumido en todo el mundo. El 20% restante se produce por remolacha azucarera. Es el quinto cultivo más grande por valor de producción y superficie, con alrededor de 26 millones de hectáreas. Y es el segundo cultivo bioenergético más grande. Así es. Si vemos los países productores a nivel mundial, el top 5 es Brasil, India, China, Pakistán y Tailandia. Y Brasil e India representan el 60% de la producción a nivel mundial. Solamente Brasil produce 716 millones de toneladas de caña de azúcar. Y si vemos a Venezuela, está en el top 4, pero de abajo hacia arriba. Para el año 2021 produjo 3.200.000 toneladas. Sin embargo, para esta zafra que está terminando 2023-2024, se produjeron 3.856 toneladas. Sin embargo, falta por terminar el Central Pastora y se espera que llegue a 4.100.000 toneladas, o sea que es un incremento más o menos del 20%, o sea que nuestro cultivo está tomando auge y está creciendo de nuevo, gracias a Dios. Se manejan aproximadamente entre 55.000 a 60.000 hectáreas, pero hace unos años nosotros llegamos a tener 110.000 hectáreas, o sea que es inminente que el crecimiento de la caña siga hacia adelante. Así es. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué es el cambio climático? Es cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural del sistema climático o como resultado de las actividades humanas. Si lo vemos en la siguiente lámina, esto es debido al efecto invernadero. Si vemos el lado azul, es la temperatura normal que tiene que tener la Tierra para que nosotros tengamos vida. Si vemos el lado naranja, es el calentamiento debido al incremento de CO2 por, señores, nosotros mismos, por el mal manejo de fertilizantes, por el mal manejo de ganadería, por quemas indiscriminadas, etcétera. Estamos haciendo estas temperaturas tan altas que tenemos hoy en día. ¿Qué trae esto de consecuencia? Unas temperaturas más elevadas de 1.1 grados centígrados, dice que es 1.1 grados centígrados superior a la del siglo XIX, eso es bastante alto, sin embargo yo creo que es más tormentas intensas y un aumento de la sequía que lo hemos visto durante este año, sequía muy fuerte. ¿Cómo es nuestro cultivo? ¿Cómo es la caña de azúcar? La caña de azúcar es un cultivo C4, es una planta altamente eficiente fotosintéticamente. Pertenece al grupo privilegiado de la ciclo G4 porque fija un carbono en su ciclo de Calvin. Esto hace que ella pueda fijar de 60 a 70 toneladas de CO2 al año y pueda emitir de 70 toneladas de oxígeno por hectárea. Dicen que las plantas C4 aguantan sequía. Sin embargo, al tener una alta concentración de CO2 y un aumento de la temperatura, señores, el rendimiento de la caña se afecta. La caña no aguanta sequía, no aguanta estrés hídrico, ni por defecto ni por exceso. Si tiene un exceso de humedad, tampoco crece la caña. Entonces, este cambio climático ha influido mucho sobre el rendimiento de la caña. Dice que se requieren de 1.200 a 1.500 milímetros de precipitación pluvial distribuidos a lo largo de todo el periodo vegetativo. A mayor temperatura tenemos mayor evaporación, mayor transpiración y, por supuesto, mayor demanda de agua. Otra cosa muy importante, ha influido sobre las enfermedades e insectos plagas. Las enfermedades, nuestros patógenos mutan, los insectos plagas se ponen más agresivos, nosotros los humanos somos los que nos cuesta adaptarnos a este cambio climático y hemos visto que las plagas de poca importancia están tomando auge ahora como plagas de bastante importancia y los insectos plagas están mucho más agresivos que otros años. Entonces, ¿qué se está haciendo sobre mejoramiento genético en caña de azúcar? A nivel mundial, la estrategia de mejoramiento genético está enfocada sobre el incremento del potencial de rendimiento de caña de azúcar. Todos los países están trabajando sobre el rendimiento, solamente Brasil alcanzó su tope, pero todos están tratando de obtener mayor tonelaje de azúcar por hectárea, mayor rendimiento en grado, por supuesto. La resistencia a enfermedades de insectos plagas nunca ha dejado de ser importancia, ahora ha tomado mucho más auge. Y ahora se está incorporando su adaptación al cambio climático. Era un criterio de selección al estrés hídrico que muy pocas veces se utilizaba y ahora es súper importante en los programas de mejoramiento genético.
Se ha enfocado en 4 grandes procesos, esto es mejoramiento tradicional a nivel mundial, recursos genéticos y variabilidad genética, cruzamiento, selección y desarrollo de variedades. Sin embargo, debido a que la caña de azúcar es un cultivo poliploide, ahí está poliploide, porque viene de un cruce de 2 acharon, más adelante lo vamos a ver, una estrecha base genética debido a que viene específicamente en 2 cruces, un acharon espontáneo y oficinaro, una grave degradación varietal porque es un cultivo que se propaga asexualmente y eso hace que se nos vaya degradando las variedades, falta de variedades innovadoras por el mismo hecho de que tenemos una estrecha base genética y largo ciclo de mejoramiento genético. En todos los países el mejoramiento tradicional tiene una duración de 2 hasta 15 años y por supuesto ahora los efectos del cambio climático ha hecho que tenga que trabajarse para aumentar los recursos genéticos y variabilidad genética. Hay que incrementar la variabilidad genética de los bancos de germoplasma. Y se está trabajando con el desarrollo de técnicas de biología molecular y biotecnológica, primero para detectar variabilidad genética, segundo para generar variabilidad genética. ¿Qué se está haciendo? Se está usando marcadores moleculares, que son las técnicas mucho más sencillas para detectar variabilidad genética, mutaciones in vitro, que también son técnicas muy sencillas para generar variabilidad genética, y las técnicas de avanzada biotecnológica que van a ayudar a reducir los programas de los ciclos de mejoramiento genético son selección del genoma, transgénesis, edición de los genes y biología sintética combinada con teledetección. Los marcadores moleculares, como se los dije, es lo más sencillo, es para detectar variabilidad genética, gran capacidad de detectar diferencias entre individuos que podrían estar cercanamente relacionados. En caña de azúcar se utiliza el RFLP, el ADN ribosomal, los microsatélites, los AFLP, ¿dale? Y no es más que ser mucho más eficientes para hacer los cruces en los programas de mejoramiento, ¿verdad? Esto que vemos ahí es una colección de progenitores que estaba ubicada en el INEA, se hizo un trabajo en el IDEA y se detectaron 3 grandes grupos de variabilidad y la idea es hacer cruces entre grupos y no dentro de grupos para que los cruces sean mucho mejores y para que las variedades que se obtengan sean mucho más resistentes a todos estos cambios que están pasando a nivel mundial. Igualmente no se han dejado de usar la mutagénesis in vitro, ¿verdad? Que es colocar por medio de embriogénesis somática diferentes callos de caña de azúcar a diferentes soluciones, como dice ahí el metilmetasulfonato, el polietilenglicol que da digamos resistencia a estrés hídrico y bueno, una vez que se obtienen estos mutantes entran a los programas de mejoramiento genético como fuente de variabilidad. De hecho en Fundacaña estamos probando unos subclones para estrés hídrico hechos también en el IDEA con polietilenglicol para estrés hídrico. Pero había que entrar a la parte más avanzada, pero para entrar a la parte más avanzada había que desdoblar el genoma de la caña de azúcar. Y como era muy complejo, porque es la unión de 2 especies de Sacharum, tardaron 5 años en desdoblar este genoma, pero lo pudieron hacer, ahí está la publicación, en el año 2018, se pudo desdoblar el genoma y con esto se pudieron empezar a trabajar en las demás especies, ¿verdad? Yo les decía que es un híbrido de 2 especies, de Sacharum officinarum de alto contenido de azúcar y Sacharum espontáneo, que es resistente a las enfermedades de tolerancia de estrés ambiental. Eso se hizo, ahorita lo vamos a ver más adelante, debido a que la Sacharum officinarum empezó a enfermarse y se hicieron esos cruces. Entonces, bueno, se desdobló el genoma, ahí tienen la publicación, ahí tienen los genes donde hablamos de Sacharum officinarum el amarillo y Sacharum espontáneo el naranja, y ya con eso se podía entonces trabajar en técnicas más modernas. Empezó a hablarse entonces de la transgénesis de la caña de azúcar, fue una panacea, donde era el genoma de un organismo se incorpora material genético que pertenece a otra especie relacionada. Sin embargo, bueno, fíjense que ahí dice países como Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Estados Unidos, India, Mauricio y Sudáfrica se ha reportado transformación genética de evaluaciones a nivel experimental. Sin embargo, ¿qué pasó con los transgénicos? Todos esos países cuidan su ambiente y ahorita hay unas estrictas leyes para el ambiente, entonces era muy difícil que dieran los permisos para que se pudieran multiplicar. Solamente hasta el año 2017 el Centro de Tecnología Canavieira en Brasil, CTC, es que le aprueban que pueda multiplicar una variedad con genes de Bacillus thuringiensis para resistente al barrenador del tallo. Además de eso, muy costoso la producción de transgénicos. Al llegar a los programas de mejoramiento también dura un largo tiempo, entonces apareció otra técnica más moderna, que es edición genética o edición de genoma. Esto fue más o menos a partir de los años 2020,
que se empezó a trabajar con ella, y no es más que es para modificar con precisión y eficiencia el ADN dentro de una célula. Utiliza una tecnología de CRISPR, una proteína Cas9, para cortar ADN. Ustedes ven ahí tal cual, así pasa, pero por supuesto así no se ve, es con callos. Uno tiene una variedad, por ejemplo, susceptible a una enfermedad. Se tiene que desdoblar el genoma de esa variedad, se identifica el gen de esa susceptibilidad y por medio de una proteína ese gen se corta y se vuelve a unir el genoma. Se puede incorporar otro gen de la misma caña o simplemente se une. Entonces, esto permite añadir o eliminar genes provenientes de organismos de la misma especie, modificar un segmento de ADN de una planta con el propósito de mejorar su función, añadir un segmento de ADN que le confiera una ventaja sobre la variedad original. ¿Qué pasó? Como no era otro organismo, como era del mismo gen, entonces no lo llamaron como organismo modificado genéticamente y los permisos fueron mucho más fáciles para que los países puedan producir organismos de edición genética. Fíjense que estas son las cañas obtenidas por edición genética, las primeras que obtuvieron en Brasil. Hay una caña Flex 1 y una caña Flex 2. La Flex 1 es con paredes celulares más digestibles, una facilidad para obtención de etanol debido a que ellos producen mucho etanol. La Flex 2 es una mayor concentración de sacarosa en los tejidos de la planta. Y esta caña que ustedes ven ahí, esta la hicieron en el 2002 y es identificar un gen de clorofila, lo eliminaron para que la caña se le agregue menor cantidad de fertilizantes, la caña se ve así de amarilla, pero da el mismo contenido de sacarosa. Pero la idea es que tenga menor cantidad de fertilizante y que dé la misma cantidad de azúcar. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar, fíjense ustedes, esto no solamente caña, sino todos los cultivos, todos los países donde están haciendo edición genética. Y lo que les quiero mostrar aquí, los que están en verde quiere decir que no están regulados los organismos como edición genética como organismos modificados genéticamente. O sea que las leyes son mucho más fáciles para producir y próximamente vamos a tener en todos esos países variedades de organismos de edición genética. Los países en rojo todavía lo identifican como organismos modificados genéticamente y los países que están en amarillo están en que no saben qué es, y los países que están en gris, como Venezuela, todavía no tenemos leyes que nos permitan trabajar tanto como transgénicos o como edición genética. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca? Fíjense ustedes, estábamos en el breeding 1.0, que fue cuando se domesticó la caña de azúcar es originaria de Asia, ¿verdad? Allá se descubrió. La llevaron, salió a diferentes partes del mundo por Cristóbal Colón. Aquí en Venezuela, aquí en América llegó por el tercer viaje de Cristóbal Colón, en Venezuela 561 por Coro. Y entonces después que llegan esas cañas, los diferentes países se empiezan a enfermar, las Acharonoficinarum, que fue las primeras que llegaron, se empezó a enfermar con una enfermedad que es el virus del mosaico de la caña de azúcar y no sabían qué hacer porque la caña se multiplica clonalmente, ¿verdad? Alrededor de 1888 aparece el breeding 2.0. ¿Por qué? Porque descubrieron que la semilla sexual de la caña de azúcar germina. Entonces, como la semilla sexual de la caña de azúcar germina, empezaron a hacer mejoramiento genético. Y ese es el breeding 2.0, donde se trabajó, por supuesto, con refractómetros, Vernier, la lupa estereoscópica para determinar la viabilidad del polen. Nosotros todavía estamos en breeding 2.0. Pero posteriormente, al ir avanzando, se va pasando al breeding 3.0. Fíjense que ya están trabajando con edición genética, con unos equipos mucho más avanzados. Y después se quiere ir a breeding 4.0, que es el mejoramiento inteligente, donde ya las computadoras y la teledetección va a ayudar a la fenotipificación y a la selección. Nosotros estamos todavía en breeding 2.0, pero no solamente es Venezuela, hay muchos países que están en breeding 2.0 y hay pocos países que están avanzando hacia breeding 3.0, llámese Brasil, Colombia, Estados Unidos, y pocos están avanzando hasta breeding 4.0 porque todo eso es tecnología y es costosa, pero hacia allá se quiere ir. La siguiente. Bueno, esto es lo que está haciendo nuestros amigos de Colombia. Fíjense ustedes, ellos ya están trabajando con desdoblar el genoma de una de sus principales variedades, que es la cenicaña 011940.
Era la primera en Colombia, sin embargo, se empezó a enfermar de roya naranja. Ellos desdoblaron ya el genoma de su cenicaña 011940 y están cortándole el gen de la susceptibilidad para incorporarla al programa de mejoramiento. ¿Qué se quiere? Que el programa de 11 a 12 años bajen de 5 a 7 años en los programas de mejoramiento y poder ayudar a esos estreses que está sufriendo el cultivo con estos cambios climáticos. Bueno, ¿qué estamos haciendo en Fundacaña? Nosotros en Fundacaña estamos en BRIN 2.0, pero la idea es que no se ha dejado de hacer mejoramiento en Fundacaña. Antes se traía la semilla en México, ahora esa semilla se está haciendo, la hibridación se está haciendo en Fundacaña. Esto nos ha permitido pues establecer una colección de progenitores, primero con floración natural, porque nosotros trabajamos en Venezuela con floración natural. Aquí es una zona donde florece mucho, afortunadamente en Fundacaña también florece. Sin embargo, el año pasado tuvimos la dificultad por el mismo cambio climático que la caña no nos floreció, entonces ya tenemos que pensar también en fotoperiodo. Pero bueno, estamos agrupando progenitores por rendimiento en azúcar y toneladas de caña, por resistencia a enfermedades, insectos, plagas y por resistencia a sequía, en donde establecemos nuestros ensayos. Siempre hay zonas adversas donde tratamos de colocar algunos materiales y podamos evaluar a estos estreses hídricos. Y si no, donde están los ensayos, con esta sequía tan extrema, no alcanza el riego que le dan a la caña y todas las variedades pasan por un estrés hídrico que tenemos en campo. La siguiente. Estamos incorporando progenies resaltantes a la colección de progenitores, como ya les dije, para aumentar la variabilidad genética. Todos los hijos que se obtienen en las diferentes etapas de selección, aquellos hijos resaltantes y aquellos que pasan ensayos regionales entran al banco de germoplasma. Tenemos unos mutantes y bueno, posteriormente vamos a ver qué podemos hacer con estas instituciones públicas que han decaído un poco y tenemos mucha fe en que se vuelvan a fortalecer porque lamentablemente todavía en Fundacaña no tenemos laboratorios. Estamos clasificando los progenitores por cesado de fecha de floración. En Fundacaña solamente tenemos a partir del 2020 la hibridación y el clima influye definitivamente en lo que es el sexo de la flor sexual de la caña de azúcar. Estamos adaptando, modificando nuestro esquema de selección para dar mejores resultados en las variedades FB. Nosotros antes cosechábamos manualmente, ahora Portuguesa, que es el principal estado productor de Venezuela, cosecha casi todo mecánicamente y en verde. Eso nos ha hecho a nosotros también ver cómo evaluamos nuestras variedades, por eso incluimos parcelas semicomerciales para poder cosechar con cosecha mecánica y poder tener unos rendimientos muy parecidos a lo que está en campo. Y bueno, capacitando al personal que va a ser la generación de relevo, por eso para nosotros es muy importante ustedes como estudiantes, la universidad como formadora de ustedes, y hacemos reuniones mensuales con nuestro comité, que son nuestros ojos en el campo y con los productores en el campo. Entonces, en conclusión, señores, a nivel mundial se están tratando de acortar los programas de mejoramiento genético para poder dar esa cabida al cambio climático y se está trabajando con resistencia a todos esos estreses hídricos que están pasando. Muchas gracias.